partir de este momento, hágase la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. Muy buenas tardes amigos, les habla Diego Bautista Urbaneza del programa La Linterna. Estamos oyendo a Julio Gutiérrez. General de la estación, buenas tardes, agencia de producción Luis Arcaya, en la producción del programa Juliet Córdoba, en el diseño gráfico del programa Juliet Córdoba y en los controles de Julio González. ¡Cosita buena para ti, mamá! Muy bien amigos, vamos a empezar nuestro programa de hoy. Bueno, primero pieza, Exciting, ya dije que tocaba piano, un gran compositor, de los principales compositores cubanos, como un compositor de... Muy bien, vamos a saludar a Griselda Ferrer, a Eric, a Luis Pérez, a Betty Soto. Cada uno llega de Japón y tiene que ver con una información que me llega, según la cual el gobierno japonés ha decidido que en vista de que por ahora lo de la vacuna puede tardar un poco, hay informaciones contradictorias, porque también me llegó que la Organización Mundial de la Salud, el gobierno japonés puede ser atacado científicamente, ha resuelto proponerle a la población japonesa lo que llama un nuevo modelo de vida para poder convivir con el coronavirus, haciendo la vida más normal posible, con una serie de instrucciones que tienen con 3 puntos básicos,
mantener la distancia, usar máscara y lavarse las manos con frecuencia, pero luego esos 3 puntos son especificados en una serie de recomendaciones más específicas, que por ejemplo llegan hasta la recomendación de una vez que se use el inodoro, recomendaciones. Y qué bueno que así se pueda llevar a cabo una vida relativamente normal dentro de todas esas restricciones, hasta que pues se pueda realmente tener la certidumbre de que se ha dado con el tratamiento científico para controlar el coronavirus. A mí me pareció esa información muy interesante, depende de la gente. Yo leyendo estas recomendaciones de japonés, les leo el final de la... Dice Shigenu Do, presidente del comité del gobierno japonés, dijo que se necesita al menos 1 año y medio para que la vacuna se desarrolle por completo y se ponga oficialmente en uso. Dado que el enemigo no puede ser eliminado por completo, es necesario convivir con el virus. Solo siguiendo las nuevas reglas de vida podremos vivir en paz con el virus corona durante mucho tiempo. Decía que me preguntaba yo si no solamente los venezolanos, sino por las experiencias que estamos viendo, si los españoles, si los italianos, si los ingleses pueden realmente atender a un conjunto de recomendaciones y de restricciones como las que propone el gobierno japonés para, como dice este señor que acabo de leer, convivir en paz con el coronavirus durante un tiempo. Ojalá fuera posible, y si también en Buenos Aires, la otra zona donde yo más o menos tengo conocimiento de lo que está pasando, también vale la pregunta: si usted le propusiera a un porteño o a un argentino en general retenerlo, uno piensa que quizás la población japonesa es una población más disciplinada, más dispuesta a obedecer lo que la autoridad le diga. Podría ser. Esas son características de cada sociedad que caen dentro de lo posible, desde luego que sí. Y quizás lo que es posible en Japón no es posible en España, o no es posible en Argentina, o no es posible aquí, porque la gente simplemente no da para eso. Pero lo que estoy comentando es cierta, pues tenemos las personas, los seres humanos, los individuos a nuestro alcance, maneras de convivir, para volver a usar la expresión de este representante japonés, con el coronavirus hasta que se averigüe definitivamente la vacuna y toda seguridad se ponga en uso. Este péndulo en el que estamos, tanta actividad por el lado del no hacer nada, por el lado de no poder salir, y por otra parte entonces cuando eso se libera, entonces pasamos al otro péndulo, que es que empiezan a multiplicarse los casos y los fallecimientos. Quizás es posible salir de ese péndulo y encontrar una manera de combatir con nuestros propios medios, los que tenemos a nuestra disposición por ahora, a la mano, el virus, y dominarlo con nuestra inteligencia, con nuestra astucia, como diría el Chapulín, ¿verdad? Y salir pues de esa especie de círculo vicioso de que o nos morimos de hambre o nos morimos de virus, ¿no? De hambre y de otras muchas cosas, porque los efectos psíquicos que está teniendo esta situación, pues yo no sé si es posible medirlos. Bueno, ese por este lado. Por el otro lado, hay un artículo que me llega publicado por Tulio Hernández. Tulio Hernández es un sociólogo venezolano que está residenciado en este momento en Bogotá, o no sé, en Colombia en todo caso, que escribió un artículo de un tema que para nosotros en este momento es muy importante y muy relevante, ¿no? El artículo se llama Liderofagia, y es un recuento que hace Tulio Hernández de cómo
y esto se ha acelerado muchísimo en estos últimos tiempos, los venezolanos devoramos líderes y no hay ningún líder o dirigente político que en un momento dado resulte esperanzador, que nos llene de ilusiones, que nos llene de expectativas, que aguante mucho tiempo en pie. Porque claro, una vez que pasa esa etapa de euforia, esa etapa de ilusión, esa etapa de esperanzas y de expectativas gigantescas en torno a una determinada persona, y que esa persona tiene que empezar a lidiar y nos lo comemos vivo. Y así ha pasado, y él empieza a enumerar a Tulio Hernández desde Carlos Andrés Pérez para acá. Y en los últimos años, pues la lista se pone más densa, ¿no? Y así, Enrique Capriles, Enrique Ramos Alup, Antonio Ledesma, ahora Guaidó, y bueno, y devoramos a un líder, lo volvemos trizas, y luego viene la expectativa de que aparezca cualquier otro con el cual volverá a ocurrir lo mismo. Volverá a ocurrir lo mismo porque estamos en una situación extremadamente complicada de manejar y es muy difícil que este dirigente, esté a la altura de todas las expectativas que normalmente genera su aparición y sus primeros momentos. Y luego, bueno, empezamos, como digo, a rebanarlo, como dice Tulio Hernández, a rebanarlo, a devorarlo, hasta la próxima tanda, pues. Estamos en pleno capítulo de esa misma liderofagia. Estamos en este momento, mucha gente comiéndose viva a Juan Guaidó, a la espera pues del próximo plato. Vamos a ver si Guaidó sale vivo de esta ofensiva o de este devoramiento, y si no sale vivo, pues nada, estaremos a la espera del próximo plato, a ver a quién nos vamos a comer vivo en la próxima ocasión. Esto es un poco el artículo de Tulio Hernández que quería comentar porque creo que es muy importante. Yo les voy a decir algo en este sentido. Aquí no hay nadie que pueda estar a la altura de las expectativas, que la población va a dejar a mucha gente decepcionada, porque así es la realidad. Me perdonan la cantidad de corneteo y de ruido, porque es que estoy en una zona donde, por lo visto, abajo hay un tráfico, una cola, y entonces, bueno, hay esta perturbación por la que le pido disculpas, pero realmente no puedo hacer nada con respecto a ella. Bueno, entonces les quería hacer este comentario porque, bueno, simplemente para que tomemos conciencia de que nos estamos comiendo vivo al líder que tenemos en este momento a la disposición. Ya Capriles pues asomó como una segunda oportunidad donde también nos lo vamos a comer vivo. En este caso yo lamento mucho la conducta de Capriles. Creo que es un error político muy grande el que está cometiendo y que su carrera política va a sufrir muchísimo con esto. Pero en este momento el palato principal se llama Juan Guaidó, así que bueno, ojalá, no sé, tomáramos conciencia de lo que estamos haciendo al respecto y en ese sentido me pareció importante comentar el artículo de Tulio Hernández. Vamos a una pausa para mensajes de publicidad y ya regresamos. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna en RCR 750 AM. Linterna, bueno, saludos aquí, Patri Polán, María Macei, bueno, saludos a Griselda Ferrer, que además, bueno, tenía la buena noticia de que un hermano suyo ha salido airoso pues del coronavirus, por lo cual nos alegramos muchísimo. Y ella, no sé si ella también, porque hay una, no sé, espero que ella no haya pasado por el coronavirus, pero también nos dice que ella se encuentra bien, lo cual también nos alegra muchísimo. Bueno, y aquí varios comentarios sobre el hecho de que efectivamente, bueno, primero el coronavirus hay que tomárselo en serio y que tenemos como, siguiendo las instrucciones japonesas, pues tenemos que asumir que por un tiempo, realmente estoy completamente de acuerdo, hay una serie de rutinas que tenemos que asumir como parte ya de nuestra vida, hasta que salgamos de esto, porque como dije, lo que leí al principio, esto puede durar. Entonces, bueno, todo el tema que tiene que ver con acostumbrarnos a la mascarilla, con acostumbrarnos a la distancia social, con acostumbrarnos a no ¿cómo se llama? Acostumbrarnos a lavarnos mucho. Yo les voy a leer las instrucciones que me llegan a este correo, porque son 20 y pico, pero las voy a leer porque vale la pena que las oigamos. 1. Las personas mantienen una distancia de 2 metros. 2. Juega tanto como puedas al aire libre. 3. Trate de evitar estar cara a cara cuando hable con otras personas. 4. Vaya a casa y lave la ropa inmediatamente. 5. Lávese tan pronto como toque la mano de alguien. 6. Pruebe las compras en línea y la liquidación electrónica. 7. Ir de compras al supermercado es mejor elegir el momento en que hay menos personas.
Trate de ir una sola persona. 8. Trate de no tocar las muestras de productos básicos. 9. No hable en el transporte público. 10. Vaya al trabajo en bicicleta o a pie. 11. Es mejor utilizar tarjetas de presentación electrónicas. 12. Intente utilizar la videoconferencia cuando se reúna. 13. Para controlar el número de personas en las reuniones, use máscaras y abra las ventanas para ventilar cuando se trate de reuniones físicas, ¿no? 14. Trabajar desde casa o viajar diariamente fuera del horario pico. 15. No vaya a países o lugares donde el virus es endémico. 16. Controle los viajes de negocio. 17. Cuando tenga síntomas, recuerde a dónde fue y a quién conoció. 18. Cuando coma con otras personas, no cara a cara, preferiblemente uno al lado del otro. 19. No use tazones y ollas grandes para compartir alimentos. Implemente un sistema de porciones individuales divididas. 20. Echarle menos en la comida y coma más verduras. 21. Trate de que no haya demasiadas personas reunidas para comer juntas. 22. Evite los espacios cerrados, la multitud densa, el contacto íntimo. 23. Autocomprobar la temperatura corporal todas las mañanas. Y 24. Cubra la tapa cuando descargue el inodoro. 25. No deje mucho tiempo en un espacio estrecho. 26. Al caminar y correr, el número de personas debe ser pequeño cuando se encuentra, es decir, que pueda escalonar la distancia. Bueno, como ustedes ven, bastantes de estas cosas uno las puede hacer pura y simplemente. Otras, en Caracas, sería un poco más complicada, por ejemplo, lo de ir al trabajo a pie o en bicicleta. Caracas no es una ciudad que se preste a eso. Pero muchas de estas instrucciones las podemos cumplir si nos empeñamos y, bueno, como insisto una vez más, si esta información es correcta, pareciera un menú bastante accesible. Claro, implica disciplina, implica mucha conciencia, implica mucha responsabilidad, y ahí es donde uno se pregunta si estamos a la altura, si estamos en capacidad, pues, de tal cosa, ¿no? Yo personalmente me imagino que así que si hubiera una campaña verdaderamente consistente, coherente, de tipo público, no solamente por parte del régimen o de los canales del Estado, etcétera, sino de las redes sociales, de las organizaciones civiles, de los liderazgos de todo tipo, en ese sentido, posiblemente podríamos llevarlo a cabo. Pero ahí está, pues, una manera que podamos salir adelante conviviendo, para utilizar por enésima vez la expresión de la autoridad japonesa, con el coronavirus. Bueno, me dice Patri Polán, María Macei, buen título el de ese artículo de Tulio Hernández para expresar la horrorosa situación de Venezuela. Y el Brujo Leloa dice, en realidad devoramos corruptos. No sé, Brujo, a ver, yo realmente, si ustedes yo no conozco, no he visto en mi vida a Juan Guaidó, pero que usted me diga a mí que Juan Guaidó es un corrupto. Bueno, yo diría, bueno, ¿por qué vamos a decir que Juan Guaidó es un corrupto? ¿De dónde sacamos eso? Está viviendo se compró un apartamento en Madrid, tiene una cuenta millonaria en Suiza, o en qué sentido estamos usando la palabra corrupto, porque de repente usamos la palabra corrupción en un sentido tan amplio que, bueno, prácticamente... yo sé que ustedes van a decir que soy un alcahuete y que no sé qué. Prácticamente es imposible hacer política sin
sin hacer cosas que en un sentido amplísimo de la palabra se pueda calificar de corrupción. Política implica llegar a acuerdos con adversarios, implica consensuar con sectores sociales con los cuales uno no está de acuerdo, implica tratos con actores pues, que no son de lo mejor del mundo. Todo eso implica la política. Entonces, políticos puros, eso no existe. Brujo, queridos amigos, eso no existe. Entonces, bueno, si usted me dice que una persona como Juan Guaidó es un corrupto por hacer cosas de ese tipo, bueno, entonces está bien. Entonces, es un corrupto, pero en el sentido de que fue Betancourt fue un corrupto, Leoni fue un corrupto, Caldera fue un corrupto, Luis Herrera fue un corrupto, todos son corruptos. Yo quiero que me digan quién no fue corrupto. Y hay personas que tenemos en el altar pues, de la honestidad en Venezuela que nos ponemos a hurgar, vamos a encontrar cosas como esa. Entonces, a mí me parece Juan Guaidó un hombre honesto. Puede ser más capaz, menos capaz, más acertado, menos acertado, más decepcionante, menos decepcionante, pero ese es otro plano. Ahora, como corrupto, yo realmente no lo calificaría de corrupto, no tengo ninguna razón para hacerlo. Entonces no es verdad que solamente devoramos corruptos, devoramos a todo el que se nos ponga por delante, esa es la verdad, porque es muy difícil estar a la altura de las expectativas que nos hacemos y que muchas veces ellos mismos alimentan, eso es verdad, con promesas, con cosas que después no pueden cumplir. También podemos llamar eso corrupción. Pero yo entiendo por corrupción una cosa un poco más restringida, una persona que se enriquece, que usa el poder que tiene en beneficio propio, o beneficio, pasando por encima de los derechos de los demás. Eso es lo que yo llamo corrupción. Desacertar, decepcionar, no estar a la altura de lo que se prometió, eso ya para mí es simplemente una falla como política, pero eso no lo llamo yo, no lo considero yo corrupción, por lo menos dentro de mi manera de llamar las cosas, ¿no? Dice María Macei, algo con lo cual estoy de acuerdo: Capriles está desbordado, ya perdió su carrera política desde que pactó en las elecciones. Yo creo que eso es una apreciación con la que yo concuerdo. Y bueno, entonces vamos a una pausa para mensajes de publicidad y seguimos conversando. Forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través